Hola, hola, hola a todos, hola a todas. Estamos acá en WeTalk, les damos la bienvenida. Somos Soli Acuariana, Nati G y Blog Latina, tres amigas que conversamos con la comunidad para explorar las grandes preguntas que atraviesan Web3, como si estuviéramos con ustedes en la terracita tomando algo o en la comodidad de nuestra casa. Y esta vez en un episodio muy especial, no solamente por el invitado, sino también porque es un episodio que hemos grabado, no tanto por decisión propia, sino más bien por decisión de la tecnología. Recuerden que si ustedes están viendo esto por YouTube, en pantalla van a ver el Linktree para que se sumen a nuestra comunidad si aún no lo han hecho y puedan participar del programa. Y si se han perdido algún episodio o quieren volver a disfrutar alguno de los episodios pasados, están disponibles en Spotify, en Audios y en Lenstube. Así que les cuento que en este episodio nosotros vamos a conversar con un especialista en análisis de datos, un emprendedor, un especialista en emprendedurismo, en matemática y en muchas otras cosas más que vamos a descubrir a lo largo de la entrevista, y es el señor John Galt. Chicas, ¿cómo están? Bueno, acá la tercera no fue la vencida, hicimos todo lo posible, pero no nos ayudó, como decías, así que vamos por la cuarta, aunque grabada, que no es lo que más nos gusta porque nos perdemos la interacción con la comunidad, pero sí esperamos que todos los comentarios que surjan, ideas y cosas que se les hayan ocurrido de este episodio, nos las dejen por escrito, tanto en la sala que tenemos en el Telegram del capítulo de hoy, o en Twitter también. Sin problemas para que nosotros podamos compartir esas preguntas o comentarios también con nuestro invitado y podamos hacer ese ida y vuelta como queríamos. No sé, algo vamos a tener que ver o resolver de lo que no nos dejó fluir como siempre. Les pedimos disculpas, pero lo importante es que el capítulo va a estar. Así que déjennos esos comentarios en el lugar que más quieran, pero no se pierdan de opinar porque es súper valioso saber qué piensan o qué cosas se les ocurren. Tal cual, gracias Nati. Hola chicas, ¿cómo andan? Hola audiencia que nos está escuchando por YouTube, por Spotify. Estamos muy contentas de estar otra vez con ustedes, si bien no va a ser en vivo, si bien se va a grabar el episodio, pero bueno, espero que nos puedan escuchar con total fluidez. La verdad que los extrañaba un montón, dado que el martes pasado no pudimos hacer el episodio. Recuerden que hubo un inconveniente a último momento, por lo tanto el episodio número 8 no se perdió, sino que se pasa para el martes 25 de abril, el martes que viene. Y hoy tenemos el episodio número 9. Y también esta semana estén atentos a las redes porque tenemos para compartirles todo el material de lo que fue la juntada Naunish el 4 de abril, el episodio presencial, que la verdad estuvo increíble. Ahí el equipo que se encargó de grabar, de sacar fotos, hicieron un material muy hermoso, así que queremos compartirlo con ustedes. Y bueno, hoy tenemos el episodio sobre números, sobre matemáticas, sobre datos y cómo los datos nos ayudan y están en el corazón de grandes cambios, tanto en la historia de la humanidad como ahora en Web3. Eh, John Galt, la verdad que es un genio, y también nos cuenta un poco su recorrido, su historia y da consejos para todas aquellas personas que quieren empezar a profundizar en todo lo que es análisis de datos y tendencias. Sí, al punto tal de que yo que estoy un poco alejada de las matemáticas, dije, después de escuchar esta entrevista, que a muchos les puede llegar a pasar, es una entrevista que realmente vuela la cabeza. Decir, ok, ¿por qué no es obligatorio estudiar matemáticas? ¿Por qué no estoy estudiando matemáticas en este momento, no? Con todo lo que eso implica. Así que, dicho esto, como les comentábamos antes, este es un episodio diferente, no van a estar las secciones habituales, pero sí vamos a tener un tema nerd de la semana que se las trae con una editorial de Nati G espectacular y, por supuesto, la entrevista, y siguen después las recomendaciones que hemos recibido también de ustedes, de la audiencia. Recuerden siempre ahí ir dejándonos en la sala del episodio sus comentarios, sus recomendaciones, que todo
co-construye este episodio. Así que, sin más, vamos a pasar entonces a la siguiente sección, al tema nerd de la semana. Bueno, entonces vamos a arrancar con el tema nerd de la semana, que es un súper tema, lo veníamos esperando realmente hace tiempo, creo que nos apasiona realmente el tema de los datos y cómo en Web3 esto va a traer un beneficio enorme, pero la realidad es que tenemos que tal vez desarmar y entender un poquito algunas cosas como para poder realmente dimensionar las oportunidades que se nos van a venir por delante. Y para eso quería hacer una mini intro y hacer un poco tal vez como de revisión histórica o entender por qué estamos donde estamos. Y quiero arrancar hablando un poco de los datos en el pasado, ¿no? Nosotros conocemos un montón de civilizaciones históricas antiguas, desde los pueblos originarios americanos, los griegos, los romanos, los vikingos, que no tenían acceso a las herramientas o a la tecnología como nosotros tenemos hoy día, pero sí eran capaces de evaluar datos y tendencias de los datos. La realidad es que cada una de estas civilizaciones tenía sus métodos para recopilar y para hacer este análisis de información, y los usaban sobre todo para tomar decisiones y planificar el futuro, para salvar a sus sociedades, a sus comunidades, para entender cuándo las cosas deberían suceder de la mejor manera. No es algo que nació hoy el data analysis o el manejo de información. En el caso de los pueblos americanos, de nuestros orígenes, por decirlo de alguna manera, ellos rastreaban tendencias naturales como el movimiento de los planetas, el famoso solsticio en los mayas, la posición de las estrellas para saber cuándo era la estación correcta para sembrar, para cultivar sus alimentos o su ganado. Y también observaban el clima, digamos, en función de estas tendencias. No es casual que en estas zonas donde hay ciertas, digamos, desde huracanes y ciertas cuestiones así de climáticas o de fallas naturales, ellos supieron qué hacer para tratar de subsistir justamente. Los griegos y los romanos también recopilaban y analizaban datos, sobre todo ellos se enfocaban mucho en lo económico y en la parte comercial, la población, la salud, y con eso podían tomar decisiones sobre, por ejemplo, dónde planificar obras digamos, hacer algún tipo de construcción o infraestructura, los famosos, digamos, acueductos romanos, en función de cómo crecían las poblaciones y cómo esa data les daba información de hacia dónde tenían que progresar. Ni hablar de los vikingos, famosos por sus exploraciones marítimas y su expertise en la navegación, sin poder leer las estrellas y cómo el cosmos, digamos, los guiaba en el sentido hacia donde tenían que viajar. Imposible hubiera sido todos sus planes marítimos o sus viajes a través de los océanos. Ni hablar de Colón en su momento cuando llegó a América. Entonces, fíjense que esto hace tiempo existe, desde que la humanidad existe, solamente que se usaban distintas herramientas. Y ahora tenemos la tecnología que nos va a ayudar mucho más rápido a progresar, tanto como querramos. La realidad es esa. Si no queremos ver más allá de nuestros ojos, difícil va a ser progresar como hicieron nuestros antepasados. La blockchain es una tecnología que permite el registro inmutable y distribuido de transacciones y datos en línea. Y esto hace que sea una fuente de datos súper valiosa y abierta, el famoso open source, que nos va a permitir analizar datos pasados, presentes y modelar datos para predecir escenarios futuros. Solo para dar algunos ejemplos sobre qué cosas se pueden hacer con los datos de una blockchain, tenemos, por ejemplo, el análisis de transacciones para entender cómo los usuarios o, digamos, los patrones de uso de determinados tokens o fraudes
cómo viaja la data en la blockchain a través de las transacciones, entender cómo funcionan las comunidades, cómo pueden ser modeladas, cómo se estructuran y la dinámica en función de cómo la gente conecta entre sí. Simular escenarios futuros, como decía recién, por ahí hacer análisis de economía de un token para entender cómo puede proyectarse a un futuro. Analizar transacciones en función de, digamos, de la economía del token o la ingeniería detrás de cómo funciona un protocolo. Y ni hablar de la seguridad, que es algo que nos preocupa a todos. Justamente tener la data a mano nos permite entender dónde puede haber alguna falencia o proyectar algún tipo de problema en la seguridad de todo el ecosistema. Una de las cosas que también obviamente ya desde los zapatos del usuario va a ser súper importante tener en consideración es todas las herramientas de marketing o de cómo mejorar la experiencia del usuario. Y básicamente la data nos va a ayudar en este caso, por ejemplo, a optimizar, gracias al seguimiento de transacciones, optimizar cómo es la experiencia del usuario, qué volumen de transacciones opera, qué tipo de tokens intercambia, cuán seguido lo hace, es un usuario, entre comillas, fiel porque valora la herramienta que está utilizando o es circunstancial y simplemente aparece cuando hay algún valor que extraer. Todas esas análisis conductuales, digamos, van a permitir que realmente los protocolos cada día se acerquen más a una experiencia de usuario ideal. El tema de los patrones de navegación también, ¿no? Así como en Web 2 se analiza mediante cookies qué hace el usuario, tal vez en Web 3 también este tipo de herramientas que permitan acomodar o customizar la experiencia de usuario de esa aplicación en función de lo que el usuario realmente valora en ese momento, conocerlo más de cerca. La parte de gobernanza, por ejemplo, también es otra de las grandes oportunidades, poder incentivar o ayudar a que el usuario realmente tenga lo que necesita para que dé su mejor participación o valor en esas comunidades. Y algo creo que es muy importante es cómo traquear o entender la reputación de su usuario. Hablamos siempre de que el usuario suele ser anónimo, que el valor de la anonimicidad, pero ¿cómo entendemos cuán buen actor ese usuario es y qué reputación tiene? Todo eso es algo totalmente traqueable gracias a los datos. El usuario deja huella en la blockchain y analizar los datos nos va a dar una idea de cuán confiable o influyente, para bien o para mal, puede ser ese usuario. Ahora, ¿sabemos si Web3 ya está usando este tipo de tecnología? Sí, hay algunos ejemplos. Y básicamente esos ejemplos van de la mano de, por ejemplo, detección de fraudes. Chain Analysis usa esta herramienta y Machine Learning para entender si hay transacciones dudosas. Predicción de precios. Otro de los usos posibles es el análisis de sentimiento, sentiment analysis, que hemos escuchado ya varias veces, donde hacer seguimiento de lo que los usuarios opinan o sus emociones en redes permite entender si estamos en un momento, entre comillas, bullish o no, y cuán caliente o no está el horno, digamos, para tomar ciertas decisiones. Y por último, todo lo que tenga que ver con personalización y eficiencia, ¿no? Las redes, con el manejo de datos hoy en día, pueden automatizar y optimizar la toma de decisiones o las recomendaciones. Por ejemplo, Ocean Protocol utiliza mucho redes neuronales para poder recomendar activos digitales a sus usuarios en función de sus preferencias y comportamientos anteriores. Y eso también ayuda a que todo, digamos, lo que funciona en la red pueda ser más eficiente, porque también podría hasta recomendarle cuándo conviene hacer transacciones en función de los momentos de gas o congestión de la red más baratos. Entonces, piensen que los usos son infinitos, tanto como imaginemos, pero que todo nace de una misma fuente y que son los datos. Pero nada mejor que ir a nuestro experto para empezar a hablar un poco más en detalle de estos temas. Totalmente, Nati. Hoy tenemos un invitado muy especial que nos va a ayudar a ahondar en este maravilloso mundo de los datos y de las matemáticas. Él es John Galt,
así lo pueden encontrar en Twitter. Vamos a dejar sus redes al pie de este episodio para que lo puedan contactar. Él es profesor en la Universidad UCEMA, también es empresario pyme, programador, matemático, ingeniero UTN, y como si fuera poco, también es autor de libros, como por ejemplo Python para Finanzas Quant, y fue parte del equipo de Velo analizando datos y mercados, y actualmente se encuentra en búsqueda de nuevos rumbos y nuevos emprendimientos para su vida. Bienvenido, John, y me gustaría que nos cuentes un poco tu historia, pero más que nada, ¿cómo arrancaste en este fascinante mundo del análisis de datos y cuál es bien tu perfil? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Sí, a ver, me gustó siempre la matemática de pibe, apasionado desde muy chico por las matemáticas. Estudié ingeniería, obviamente por algo que tenía que ver con mucho cálculo, y quizás si no hubiese influido lo económico, hubiese estudiado matemática, pero bueno, ingeniería pintaba como una carrera más con mejor salida laboral, así que bueno, me volqué por eso, pero bueno, después obviamente en la vida profesional uno después va especializándose, pero de todos modos tampoco terminé trabajando como mucho bajo las independencias, sino que tengo más un perfil emprendedor. Siempre me gustó hacer mis propios proyectos y bueno, acá llegamos. Empecé siendo medio empresario en la economía real y después me fui metiendo de a poco en el tema financiero. Obviamente Argentina y todo lo que eso implica, como que te lleva, te fuerza a tener que manejar, estar con una pata en la empresa y con la otra pata en las finanzas, digamos. Y después obviamente cuando conocí la bolsa y el mundo financiero, toda la cantidad de datos que hay ahí, todo lo que uno puede aportar de valor en cuanto al conocimiento de trabajar con datos, me fascinó. O sea, me metí de costado en el tema financiero por la necesidad de las empresas, pero después me terminé súper enganchando. Y después, una vez ya bien metido en el tema financiero, hace ya más de 10 años, cuando ya me estaba aburriendo de los derivados financieros y esas cosas, empezó todo el tema cripto, la criptografía, medio que me enganché también por ese lado. La criptografía tiene mucho que ver con matemática, así que eso me súper atrajo. Y bueno, y después todo lo que implica cripto, ¿no? Mucho más allá de lo técnico. Así que bueno, acá llegué al mundo cripto y ahora a tratar de emprender dentro de esta selva. Sí, cripto está bueno porque es donde se fusiona lo que es matemática, tecnología, criptografía. Se fusionan un montón de ciencias en algo que es maravilloso, la verdad. Entiendo ese sentimiento de haber encontrado algo y haberte volcado hacia eso, porque es lo que nos pasó, creo, a la mayoría que estamos en cripto. Y bueno, ahora es como que cuando charlábamos con las preguntas con las chicas para hacer, y pensábamos un poco en cómo diagramar este episodio, la verdad que se nos venían a la mente un montón de preguntas y queremos, aprovecharte al máximo todo tu conocimiento, así que creo que la primera pregunta va a ir un poco más hacia lo general. Si tuvieras que pensar en el uso de análisis de datos para entender el pasado, el presente, el futuro, tal vez, ¿no? ¿Qué herramientas usarías en cada caso? O si tenés, por ejemplo, algunos ejemplos propios de análisis, como por ejemplo para entender la evolución de la economía mundial, si nos fuéramos a algo súper amplio o cosas así. Es un tema muy amplio. El manejo de datos para extrapolar el presente de alguna forma con los datos pasados y tratar de proyectar el futuro es bastante complejo, no así en algunos campos, como por ejemplo la física, como dijo Nati en la intro, no sé, el tema climatológico, o sea, predecir a qué distancia va a estar un determinado punto geográfico de la Tierra del Sol y por ende qué rango de temperatura se va a esperar en cada época del año o en cada momento. Es bastante sencillo, son reglas de la física que se conocen hace muchos siglos. Predecir un eclipse, ese tipo de cosas con datos pasados, con la cantidad suficiente de datos pasados, es muy, muy sencillo.
A medida que se va complejizando, vamos agregando cosas, puede parecer más complejo, por ejemplo, cuando ya te metes en teoría de caos y analizás, no sé, por decirte algo, de acá a un mes las precipitaciones en una determinada zona, las reglas de la física que inciden son las mismas, nada más que la cantidad, la dimensionalidad del problema es mucho más amplia. La verdad es que es un problema más complejo en cuanto a que las reglas que inciden para ese cálculo sean más complejas, sino que hay mucha más cantidad de datos inciden, y un pequeño dato puede incidir muchísimo en el resultado final, ¿no? El famoso dicho que el aleteo de una mariposa en una punta del planeta puede terminar desembocando en un huracán en la otra punta. Claramente lo que pasa ahí es que la dimensionalidad es tan alta que un pequeño numerito, una pequeña incidencia en un dato puede generar una diferencia muy alta en lo que vos querés proyectar. Pero las reglas siguen siendo, dentro de todo, el framework de las reglas sencillo. Ahora, por ejemplo, a mí me gusta el ejemplo que pone Nassim Taleb en el Cisne Negro, donde el chabón dice, pone el ejemplo del pavo en Acción de Gracias. Dice, si vos sos un pavo y vos te guías por los datos pasados de cómo te alimentó tu dueño, hasta el día, la Acción de Gracias es en noviembre, no sé si el segundo o tercer jueves de noviembre, o viene que te caiga 15, 20 de noviembre. Entonces, hasta el 10 de noviembre, para el pavo, los dueños son un amor, te dan de comer siempre, y si vos le preguntás al pavo cómo proyecta su futuro en los próximos 2 meses, o sea, no se va a imaginar nunca lo que le espera el destino real, ¿no? Es lo que le va a tocar, que va a ser sacrificado, pues lo alimentaban justamente para después sacrificarlo. Así que lo que voy con esto es que hay un montón de cosas de los datos del pasado que no te sirven para proyectar el futuro. De hecho, pueden hacerte cometer un error enorme. Eh, entonces, nada, y en economía o en todas las ciencias sociales, digamos, y finanzas es algo de ello, donde el comportamiento humano es fundamental, o la acción humana es fundamental. Claramente que tenemos ese problema, no es tan sencillo. O sea, si calcular un eclipse era muy sencillo, calcular las precipitaciones dentro de un mes entra dentro de un framework de reglas sencillas, pero por el tema de teoría del caos se hace complejo por la dimensionalidad del problema. En finanzas o en economía, los datos entran en el campo de que no solo la dimensionalidad es altísima, igual que en el caso de las precipitaciones, y el modelo es muy complejo, sino que encima tenés la acción humana que lo hace mucho más complejo e impredecible, y que puede hacer que todo lo que vos tengas de datos del pasado no sirva absolutamente para nada, porque el futuro es totalmente incierto e impredecible. Así que bueno, en función de para qué vas a usar los datos y en qué campo lo vas a usar, las herramientas claramente, quizás no sé si son tan diferentes, pero sí los cuidados, ¿no?, que vas a tener para ir haciendo ese pipeline, ¿no?, que es lo que te va a llevar a partir de los datos, llegar a una conclusión. Y ahí me parece interesante lo que mencionás porque, bueno, yo que trabajo mucho con emprendedores, la historia se repite con el factor pandemia, ¿no? Que de pronto había muchas proyecciones que se hacían, ¿no?, de forma absolutamente lineal. No te digo ceteris paribus, pero más o menos, ¿no? Y después de golpe aparece la pandemia y, bueno, todas esas proyecciones quedaron en un Excel o en un plan, ¿no? Y bueno, y por eso también cuando yo muchas veces escucho, ¿no?, esto de, no, porque en el futuro, como sigamos así, no sé, la población va a desaparecer o no sé, el sol se va a acercar tanto y a veces no estamos teniendo en cuenta que todo el tiempo surgen otro tipo de factores y otro tipo de variables que hacen difícil predecir, no sé, que aparezca algo como, por ejemplo, ChatGPT, no desde el punto de vista de la aparición de ChatGPT, porque ya se venían hablando de este tipo de experimentos, pero sí de la masividad, ¿no? Me parece ahí como interesante. Y digamos, una pregunta que surge, pensando también nosotros ahora que estamos en un podcast de Web3 y que estamos ahí metiéndonos más en lo que es este espacio,
habitualmente en Web 2 existen como estos procesos que son bastante tradicionales. Yo me acuerdo que en un momento, digo, el más simple, ¿no? De preguntarse muchas veces por qué algo, ¿no? Como para llegar a alguna conclusión. Pero ahí, ¿cuáles serían, según vos, los mejores procesos o las best practices para hacer análisis de datos en Web 3, ¿no? Si se mantiene como el mismo proceso de, no sé, de recolección de datos, de normalización de datos, regresión, o bueno, o esto cambia en Web 3. No cambia, pero sí que hay todo un mundo aparte. Por ejemplo, en Web 2 hay como un pipeline típico, nosotros llamamos ETL en tecnología, donde vos separás em, como, tres etapas. Una etapa de extracción de datos donde vos vas a recolectarlos, o sea, esa etapa lo único que haces es pasar con una carretilla, juntar los datos por todos lados de donde sea que los consigas. Una segunda etapa de transformación, que es una etapa en la que vos decís, bueno, venís con una carretilla llena de datos, pero los datos a veces ves que no son uniformes, no son compatibles entre sí, no se terminan como de enganchar uno con otro, y tenés que empezar a transformar esos datos para que todo lo puedas encastrar en el mismo molde, digamos, para hacer el mismo análisis. Y después una etapa de, no sé la traducción, no me sale la traducción en español, vendría a ser el load, es como una etapa de disponibilidad de los datos, que es donde vos tenés que hacer que una vez que vos esos datos no solo los extrajiste y los transformaste, y si son todos compatibles con todos y se pueden como, están aceitados para unirse y son como piezas de Legos que vos los podés interrelacionar, después tenés que hacer disponibles esos datos para que los puedas consultar y que no solo vos lo puedas consultar, sino que puedan ser accesibles a determinados nodos o puntos o usuarios o aplicaciones. Entonces son como esas tres etapas en Web 2, ¿no? Es el típico framework de ingeniería para tratar datos. Ahora en Web 3 hay algo que es muy loco. Si querés ahora tratamos un poco de costado el tema del open source, porque es un tema fundamental acá. En Web 3 hay una diferencia muy grande con Web 2 que a veces pasa medio por alto, que es que los datos no son privados, los datos son públicos. Más allá del permissionless y de todo esto que es lo que más pega conceptualmente de Web 3, desde el punto de vista de ingeniería y de los datos, algo que es terrible es que los datos están absolutamente todos disponibles y en una granularidad, si querés, casi, o sea, absolutamente todo está. O sea, no están los datos del usuario de quién es y qué sé yo, ¿no? Pero, o sea, ahí es anónimo, pues es una dirección de una wallet que no sabes de quién es. Pero lo que digo es, podés traquear segundo a segundo qué hizo cada persona, es como de cada wallet, vamos a llamar wallet en vez de personas. Por ejemplo, suponete que vos sos una empresa de la Web 2 que vende zapatillas. Y bueno, y obviamente que esa empresa puede presentar balances, puede tener alguna información pública donde vos podés saber la cantidad de zapatillas que fabricó, que vendió, la cantidad de empleados que contrató la empresa. Puedes como traquear data de la empresa en Web 2. Pero no podés saber al pie de la letra, el minuto a minuto de la empresa, cuando lanzó la promo de zapatillas tal, cuando tal jugador que usó esa zapatilla salió campeón con su equipo, si a los 3 días de eso las ventas en tal sector de tal país aumentó o no, que es donde hay más hinchas de ese equipo. O sea, ese análisis que vos podés hacer en Web 3 es absolutamente, la granularidad del análisis es bestial. En cambio en Web 2 es todo como muy a lo bruto, ¿no? Es como que vos podés tener algún dato agregado de, qué sé yo, la venta de zapatillas en un mes, por decirte algo, pero no podés tener ese minuto a minuto, ese lugar a lugar donde se originó cada transacción. Podés cruzar datos imagínate que si no sé, por decirte algo de la venta de zapatillas, las empresas de venta de zapatillas fueran todas empresas Web 3, donde todo se transacciona con una wallet, vos podés cruzar el pibe que se compró tal marca de zapatillas, todos los pares que se compró en toda la historia de su vida, o bueno, desde que empezó a usar Web 3, ¿no? Entonces podés hacer un traqueo muy, muy fino, muy, muy granular. Entonces eso abre el campo un montón, porque el famoso framework que yo te dije, el ETL que usamos en ingeniería de datos para Web 2 nos queda medio chico para Web 3, porque
tanto más grande lo que se puede hacer, porque hay disponibilidad absoluta de todos los datos a nivel atómico, y nada, obviamente necesitas un framework si querés mucho más poderoso que lo que tenemos en Web 2, así que el desafío es enorme porque está todo para construir eso. Sí, Sí, era tiempo totalmente. para los matemáticos, ¿no? Esta era, me imagino. Sí, hermoso. Sí, se abre el panorama en Web3 en un montón de áreas o de oportunidades en las cuales se puede aplicar, yo creo, el análisis de estos datos. Por eso quiero preguntarte como qué oportunidades ves en Web3 en campos que tienen que ver desde la gobernanza, experiencia de usuario, no sé, simulación para la toma de decisiones o creación de estrategias. Dada esta gran cantidad de datos con los que contamos ahora que no contábamos en Web 2, creo que también como usuarios todavía no somos conscientes de todas estas huellas que vamos dejando en la blockchain cuando realizamos una transacción o corremos un smart contract. Pero el potencial es enorme, como bien decías recién, y ¿qué campos o qué áreas sentís que están bastante exploradas y cuáles no han sido conquistadas aún? Pero particularmente me interesa el tema de, por ejemplo, la gobernanza o la automatización de ciertas decisiones con el análisis de datos, si es que eso puede hacerse. Sí, se puede. Yo creo que gobernanza lo veo como un tema medio político, político dentro de cada DAO, ¿no? Si querés, de cada DApp. Más que científico, digo científico desde el punto de vista del tratamiento de los datos. Porque al fin del día son decisiones políticas, es como en un consorcio, o sea, vos te juntás y todos los que vivimos en un edificio, vamos a tener cada uno opiniones diferentes de si hay que poner, qué sé yo, iluminación de un lado o del otro, no sé, la discusión que se dé, y en definitiva va a haber opiniones distintas siempre y va a ser una decisión democrática o de mayorías o de qué sé yo. Tendrán diferencias, pero en definitiva lo veo más como un tema más político o más de resolución, si querés, política que científica. O sea que no sé si la ingeniería de datos o lo que se pueda aportar desde ese lado agrega tanto valor al final del día. Sí, en otros campos como los temas más comerciales, ahí le veo un potencial enorme. Incentivos, tokenomics, hay un montón de temas en donde sí, le veo un potencial enorme. En incentivos, capaz que en la parte de las decisiones de la DAO no, pero si la DAO ya asigna por una decisión política determinado presupuesto para marketing o para lo que fuera, la automatización de los proveedores de esas soluciones y la asignación de recursos sí se puede hacer a través de una solución de data. Pero no sé si la gobernanza en sí, lo veo un tema un poco más complejo. No, seguro, ahí la parte digamos, de participación justamente no creo que sea la que se quiera reemplazar, porque la idea es ser todavía más abiertos y democráticos de lo que el mundo hoy tal cual lo conocemos, pero sí toda la parte, digamos, o esa capa de inteligencia o de due diligence, en el sentido de quizá hay cosas más simples o decisiones más de nivel bajo que se puedan tomar que tal vez una inteligencia artificial, entre comillas, la puede hacer, básicamente diseñando aspectos o parámetros donde si pasa tal cosa con un más menos tanto de amplitud en cuanto digamos, a ese factor, ¿no? Censar ese factor y decir, bueno, si esto tiene tal tamaño, como decías, asignar fondos o llamar a una reunión o una propuesta para tomar una decisión humana, pero por ahí ese tipo de cosas que hoy es como que se vuelven, en realidad no se despegan demasiado de la realidad que hoy vivimos, que es mover todo un motor enorme y pesado que es la gente a juntarse, a debatir. Entonces quizá hay cosas que se puedan como que pasar por una oficina de trámites sencillos, básicamente que sería una inteligencia artificial basada en datos que ayude con eso. Pero con toda esta fama que las inteligencias artificiales han adquirido estos últimos meses y que se ha vuelto mainstream hasta en los medios tradicionales, ¿cómo crees que se puede
pensar o planificar o desarrollar una Web3, entre comillas, más inteligente realmente y simple para el usuario, sobre todo que recién arranca y empieza, ¿no? Pensar en esto de que la data le puede ayudar a visualizar o a entender más fácilmente en dónde se está metiendo y no tenga que ser un experto como hoy sucede, que no sé, tenés que leerte un montón de cosas para entender qué usás o usar bajo tu propio riesgo sin saber en qué estás usando. ¿Crees que la data puede ayudar a visualizar y que sea más simple esa inmersión para el usuario, sobre todo que está ingresando, y no depender de esto, como hablábamos en la intro al principio, ¿no? De estos especialistas, chamanes, caciques, digamos, de las antiguas civilizaciones, que eran los que tenían la voz autorizada y todo el conocimiento? ¿Cómo nos puede ayudar a sacarnos ese intermediario de entendimiento y que el usuario pueda ver más claramente lo que está pasando? Mira, hagámoslo más simple. Vamos más atrás todavía. Sin hablar ni siquiera de inteligencia artificial ni nada de eso, simplemente de datos. Y vamos a poner en un ejemplo, en un contexto ni siquiera de Web 2, de la economía real, digamos. No sé, vos sos un tipo que vas y te gusta ir a tomar café todos los días a la mañana antes de ir a trabajar. Entonces, ¿qué pasa? Suponete que vos sos el consumidor que siempre va a tomar el café a la mañana, y del otro lado tenés la tienda de café que te quiere incentivar y te quiere dar rewards o incentivos a que vos consumas su café o fidelizarte como cliente. La experiencia de usuario ahí para el que va a tomar café va a ser siempre mejor si la tienda que me va a atender dice, che, mirá, este cliente viene siempre, le gusta el café así, le gustan estas promociones. Mientras más data de mí tengan, mientras más sepan qué es lo que yo consumo y a qué hora voy, cuánto tiempo me quedo ahí en el local y todo ese tipo de cosas, mejor servicio me van a poder dar. Todo eso a través de la data que ellos puedan recolectar de mí. Ahora, la tienda de café puede recolectar data solamente de esa tienda de café. Te dan una tarjeta de fidelización de Starbucks y los tipos van a saber todos los cafés que yo compro en Starbucks, porque yo uso esa tarjeta con crédito para pagar o lo que fuera. Pero no van a tener ni idea si yo una semana dejé de ir, si estoy yendo a otros lugares, o si no estoy tomando café, o si estoy yendo a un lugar que no sé, que venden té, qué sé yo, no tienen ni idea de qué estoy haciendo yo afuera. ¿Por qué? Por lo que yo te decía antes, la data en Web 2 es privada, o en la economía real es privada, no es tan libre, no es todo open source como es la data en Web 3. En cambio, ahora vamos al mismo ejemplo de la cafetería, pero en Web 3. Vamos a hacer un poco de abstracción, imaginarnos que las dApps son tiendas que me brindan un servicio, como puedes ir a tomar un café. Es un servicio un poco más complejo, pues es un servicio financiero, pero en definitiva hay una experiencia de usuario y la dApp o la aplicación, que vendría a ser como la tienda de café, va a querer atenderme lo mejor posible y darme los incentivos correctos para que yo siga yendo ahí y mantenerme y fidelizarme como cliente. Y ahí viene como relacionado a todo el tema que yo te decía del comercial o de los tokenomics o de los rewards y todo ese tema de incentivos. Lo que tiene copado esto es que gracias a la data, una DApp puede no solo saber mis preferencias con respecto a esa DApp, sino con respecto a las demás. Puede decir, che, mira, este pibe fue a tomar café, llamarle a tomar café, hacer un swap o hacer un lending, un borrow o lo que fuera, a tal y tal otra cafetería o a tal y tal otra DApp, y estuvo acá y después de estar acá se fue allá y después allá volvió conmigo, porque ahora tiene una buena o una mala experiencia o lo que fuera. Entonces puede hacer un traqueo muy atomizado de cada cliente. Entonces eso sin inteligencia artificial, te digo, es simplemente tratamiento de data. Ya eso solo per se puede mejorar un montón. No se hace. La realidad es que no, a ese nivel no hay ninguna app que esté haciendo eso, ni que lo haya ni siquiera insinuado que tiene un plan de hacerlo. Así que por eso te digo, está todo hiper verde esta industria. De hecho, tampoco hay muchas cafeterías, por llamarlo de alguna manera, para volver al ejemplo. DeFi está creciendo un montón, todo lo que quieran, me encanta, pero está muy verde todavía la industria, así que esto recién arranca, pero sí, ahí hay un campo enorme, y si a ese campo enorme le sumás una capa más, que es la capa de inteligencia artificial y todo lo que se puede hacer con inteligencia artificial y datos, o sea, es un mundo enorme. Pero bueno, recién estamos inteligencia artificial en data para
Web3 es como pensar en el escalón 64 y estamos en el 2. Entonces, bueno, tenemos para seguir subiendo escalones todavía. Bueno, me encanta porque nuestros oyentes cuando digamos, estén escuchando esto van a decir, ok, me puedo meter en esto, ¿no? Porque recién estamos en los primeros peldaños de un camino que parece infinito, ¿no? Que parece enorme y que tiene parece que tiene como muchísima perspectiva. Por eso yo veo este momento como el momento de los matemáticos, ¿no? Como el momento que finalmente llegó. No porque no se valorizaran antes, pero ahora me parece como que es crucial, ¿no? Es crucial esto. Y también pensaba que por el estadio en el que está Web3, que también estamos como en muchos inicios, ¿no? Muchos inicios tanto a nivel tecnología, como a nivel cultura, como a nivel proyectos. Hay mucho autodidacta dando vuelta, ¿no? Mucha gente que quiere comenzar y por ahí como no hay tanto material o por ahí también por un tema de personalidad prefieren formarse por su cuenta. Entonces, mi pregunta iba, por un lado, si nos podés contar un poquito más qué modelos matemáticos se utilizan en Machine Learning, se están utilizando ahora o cuáles se vienen, y por el otro lado, cómo aprenderlos, si es posible, ¿no? Si ves que sea posible, cómo aprenderlos desde nuestra propia cuenta. ¿Qué nosotros deberíamos, qué pasos deberíamos seguir como para poder empezar a incursionar en estos modelos matemáticos que sustentan el Machine Learning? Da para una respuesta muy larga. Estoy pensando cómo lo acorto, porque, a ver, el Machine Learning es solo un campo de la inteligencia artificial, y si querés es el campo más sencillo, y después viene Deep Learning, y después vienen los modelos estos con Transformers, como los que están en boga hoy, y se va haciendo cada vez más complejo. Y a su vez Machine Learning, que es, digamos, la punta del iceberg de lo que hay atrás de todo el tema de inteligencia artificial, tiene como varias disciplinas. Una de ellas es la matemática y la estadística, pero otra es la ciencia de la computación, que no tiene nada que ver con la matemática, que simplemente es hacer aplicaciones tecnológicas. Y hay ingenieros espectaculares trabajando en inteligencia artificial y no tienen ni idea del sustento matemático de esos. O sea, son muy buenos en la parte tecnológica. Y también hay del otro lado, ¿no? Gente que tiene muy, muy profundo conocimiento de toda la parte matemática que hay ahí detrás, pero no tiene ni idea cómo implementar un modelo. Así que bueno, nada, hay como dos campos que confluyen ahí, que es la pata tecnológica y la pata, digamos, si querés, más formal, que es la matemática. No sé si hay una ruta, una hoja de ruta. Depende de cuál de las dos ramas vengas, y depende también, esto me pregunta mucho, yo doy clases de esto y me preguntan mucho los alumnos de qué les voy recomendando para ir entrando en tema, o al revés, cuando terminan los cursos, qué les recomiendo después. Y es todo muy relativo porque depende de cada persona cómo aprende. Primero, no es lo mismo alguien que ya tiene una carrera de grado formal, qué hoja de ruta va a seguir para aprender en esto, meterse, no sé, alguien que hizo 5 años de ingeniería, 6 años de ingeniería, que alguien que no tiene 3 años de machaque de álgebra lineal. ¿Entendés? O sea, como que si vos al que no tiene esa base dura de matemática lo mandás a hacer una capacitación de matemática media fuerte, lo vas a matar, o no va a entender nada, o le va a parecer muy complejo y se va a frustrar. Y no es porque sea más difícil o porque le cueste más, sino porque no tiene la base que tenía el otro. Entonces es como muy relativo a de dónde viene cada uno parado. Y por otro lado también la personalidad de cada uno. Yo, no sé, por decirte un caso mío, a mí me gusta, por ejemplo, estudiar de libros, o de papers, o de algo que lea. ¿Por qué? Porque yo agarro, no sé, un libro de 80 páginas y como que voy así visualmente y busco en la fórmula, el gráfico, los números. Es como que
toda la parte de párrafo medio con la paso por arriba, y cuando veo una fórmula que me interesa, cuando veo un gráfico que me interesa, cuando veo un concepto que digo, bueno, acá tengo que hacer un doble clic, ahí sí me leo todo el párrafo, y entonces como que voy siguiendo el timing de lo que estoy leyendo, lo que estoy estudiando, como que lo manejo yo, ¿no? Me gusta a mí manejar ese timing. Ahora, cuando me mandan a ver algo de un video, me quiero matar, porque, tipo, no sé, pongo un video que dura 40 minutos, empieza un flaco a hablar, qué sé yo, ¿viste? Y no puedes adelantarlo 20 minutos al video, tipo como haces con un libro que vas hojeando, porque te tenés que fumar capaz 20 minutos al tipo diciendo algo que nada que ver con lo que vos querías. O sea, es como, a mí me molesta mucho estudiar de un video o de un podcast. Hay gente que le encanta, le fascinan los podcasts o los videos para aprender de un tema, y está buenísimo porque les funciona y están los 40 minutos o la hora o la hora y media mirando el video y les funciona. Pero bueno, a mí, por ejemplo, me vuelve loco. Entonces, capaz que yo te recomiendo un recurso que a mí me encanta, y el otro me dice, uy, no, este pibe me recomendó esto que es malísimo, y lo que le recomiendan que a ese le encanta, a mí me vuelve loco y digo, no baña ahí. Pues digo, es muy... Y más estos temas súper técnicos, ¿no? Que no es... o sea, que son temas a que hay que dedicarle horas, ¿no? De estudio, no es que tipo hacer un cursito rápido, o sea, son temas a los que le tenés que dedicar 1 año, 2 años y a meterle horas y horas, ¿no? Así que es bastante complejo eso de hacer una hoja de ruta de qué estudiar desde el punto de vista de lo que yo te comentaba recién, depende de la base que tengas y dónde, cómo, con qué tipo de recursos. O sea, la verdad que nada, yo diría que cada uno vaya probando lo que le gusta, lo que le sienta cómodo, si son videos, si son podcasts, si son papers, si es leer código, no sé, el que viene más de programación y se mete en la parte más de programación, está ideal para mí GitHub, no sé, es un recurso espectacular, gratuito, al alcance de todos. Está todo el código ahí, puedes ver todo el historial del código, cómo fueron modificando cada cosa, me parece brutal. Más bomba que eso no se me ocurre, pero bueno, después va a haber otro que te va a decir que de GitHub les resulta imposible aprender, y prefieren un video con un chabón hablando 2 horas. Por eso digo, es muy personal de cada uno. Sí, totalmente. Cada uno yo creo que va encontrando como su camino y su área a medida que va transitando ese camino. Como vos bien decías, no todos tienen los mismos procesos de aprendizaje o recorridos hechos en la forma de aprender, y creo que eso es algo más personal. Sería ideal, obviamente, si ese un roadmap con paso 1, paso 2 y paso 3, pero en la práctica, como aprender cualquier disciplina, ¿no? En la práctica no es así. Pero sí quizás, otra pregunta que está un poco relacionada a eso, es más, ¿cómo podría alguien que ya hace análisis de datos, ¿no? Que ya tiene una carrera afín o un recorrido de aprendizaje en el área de análisis de datos, empezar a acercarse a protocolos Web3 para ayudar desde adentro, para agregar valor? ¿Y cómo se busca ese perfil? ¿Qué cosas claves ayudarían a que otros protocolos Web3 puedan encontrar un buen data analyst? Qué buena pregunta. No sé qué haría yo, o sea, si hoy quisiera meterme de cero, digamos, me pongo en el lugar del pibe que hoy se quiere meter de cero digamos, aunque ya tiene una formación, pero quiere meterse en la parte de Web3, digamos, empezar a llevar un protocolo. Creo que por donde yo arrancaría es por analizar yo la data como si fuera para mí. Es decir, tipo, no sé, que no sé, te interesa, porque te interesa, no sé, Uniswap, cómo te llama la atención, che, cómo habrá mejorado la eficiencia del capital de la B2 a la B3. Entonces, bueno, sentate, agarrá la API de Uniswap, bajate todos los datos, ponete a jugar con eso, analizalos, masticalos, hacete un paper, mini paper, un mini estudio, sacá las conclusiones, publicalo. Lo que hay mucho en Web3 es que la comunidad es súper abierta, y se cruzan todos con todos. Entonces, si te pones a hacer algo interesante que llama la atención o que tiene un proceso de análisis y que realmente sacaste conclusiones interesantes, le respondiste, si no te dieron bola en Twitter, vos vas y buscás a ver, tipo, no sé, este protocolo me gusta, quién es el que está, digamos, atrás de este protocolo. Vas y las cuentas de Twitter en general son bastante activas, pero si no lo encontraste en Twitter, lo vas a encontrar o en Telegram o en Discord, y en algún lado a la larga, si lo que estás haciendo, lo que el análisis que vos hiciste medianamente tiene un sentido o es interesante, alguien te va a dar bola, lo va a escuchar, lo va a ver. Así que yo haría eso. O sea, si yo hoy me quiero meter en Web3 y quiero empezar a
a laburar o a abordar en un protocolo. O sea, primero que los repos de GitHub son, o sea, capaz que para el que no viene de tecnología esto no lo tiene incorporado, pero esto es como que en una empresa normal, bueno, si yo quiero trabajar en PricewaterhouseCoopers, y bueno, tengo que mandar un currículum, ver que me llamen, pasar 4 o 5 entrevistas y tiene un proceso, digamos, la- las empresas tradicionales de selección de gente para que uno termine aportando su valor en PricewaterhouseCoopers. Eh, Ahora, si yo quiero hacer lo mismo en Uniswap, es diferente porque hay un repo en GitHub, vos podés interactuar, es como si fuese, digamos, es como si, GitHub es como si Price tuviera oficinas públicas en una plaza y vos te puedes sentar en la oficina y sentarte a laburar con alguien que está ahí analizando un balance y te sentás a hablar así, che, mirá, yo estoy analizando lo mismo, mirá, te comento esto, ¿qué te parece esta modificación en el laburo que vos estás haciendo? Entonces es como que vos te podés meter, o sea, puedes empezar a laburar en un protocolo, en una DApp, digamos, sin pasar todo ese proceso de entrevistas y que te seleccionen. Con lo cual, eh, obviamente que si lo que vos estás haciendo agrega valor, vas a llamar la atención, te van a empezar a preguntar cosas, vas a empezar a hacer aportes que agregan valor al protocolo y tarde o temprano vas a hacer, si realmente te apasiona ese protocolo y empezaste a agregar mucho valor, tarde o temprano vas a ser parte de ese equipo. Eh, y si no, no. Pero bueno, tiene eso, o sea, tiene algo como que es mucho más abierto que hacerlo digamos, en la economía tradicional. Así que quizás recomendaría eso, mandarse, a elegir algo que te guste, un protocolo que te guste, meterte, analizarlo, sacar conclusiones y ver qué es lo que vos podés mejorar, qué valor le podés agregar a ese protocolo con tus análisis o con lo que hagas, y empezar a compartirlo con los devs de ese protocolo, ya sea en GitHub o en, o en Twitter, Telegram, Discord, donde los encuentres. Y hablando de eso, antes de avanzar ya con las últimas preguntas, ¿dónde es que te podemos encontrar? ¿Dónde es que te podemos seguir? ¿Dónde podemos aprender de vos? Y en Twitter estoy, pues la verdad que Telegram tengo, pero no lo abro nunca, no lo abro, no. Veo mensajes así porque me dicen, che, Juan, te mandé cosas de Telegram, y digo, uy, pará, viste, capaz en 15 días no lo abro. Así que no, John Galt, guión bajo, guión bajo www en Twitter, y nada, estoy ahí siempre. Me mandan mensajes directos, respondo siempre, y sí, interactúo por ahí. Ah, excelente, excelente. O sea, YouTube, Telegram, no. No, YouTube no, nunca hice nada en YouTube. Telegram tengo la cuenta con el mismo hash, con el mismo coso, pero no, la verdad que ni lo uso. Em, en Discord también tengo, pero nada, tampoco, lo uso más para cosas más privadas, más personales. Así que sí, en público, digamos, para interactuar por Twitter. Excelente. Bueno, y también tus libros, ¿no? O sea, donde se puede aprender más sobre Python, matemáticas, ¿no? Como que ahí, eh, no sé si, digo, esto está chequeado, siguen estando en línea los libros. Sí, sí, sí. Ok. Escribí unos libros, eso fue una locura de pandemia. Ah, mirá. Sí, porque yo iba a empezar a dar cursos de Python en la Facu presencial. Y nada, y bueno, obviamente vino la pandemia, la Facu suspendió todas las clases y después terminaron siendo cursos virtuales, pero en el medio cuando no se sabía qué iba a pasar, y uno quedó encerrado, dije, bueno, ¿qué sé? ¿Viste? Me puse a escribir los libros y surgieron ahí. Y bueno, después empecé a laburar en Velo y todo, como que suspendí un poco, pero llegué a escribir 8 tomos y me quedan unos 3 o 4 tomos más que ya este año voy a retomar. Ya retomé, estoy ahora por el noveno. Justamente la que viene ahora es de inteligencia artificial. Todo de Python aplicado a finanzas, o sea, la serie trata de eso. Y ahora viene justo el de inteligencia artificial. Ah, excelente. Bueno, ahí podemos disfrutar en esto que decías de los libros, de cómo es que uno aprende, ¿no? Y vinculado a esto, una pregunta que nos surgía, porque en este podcast se escucha también desde Web 2, no solamente de Web 3, pensar de qué manera el análisis de datos en Web 3 podría
ayudar a acelerar la inversión de las empresas tradicionales, digamos, de las empresas Web 2, ¿no? Gracias a este enorme acceso a la información que vos mencionabas antes, ¿no? Y esta potencial customización de servicios a sus usuarios, como el ejemplo que dabas antes del café, ¿no? En empresas un poco más convencionales, si se quiere. ¿Cómo esto lo ves vos? Sí, les decía en el ejemplo, a ver, les puse el ejemplo así de tradicional y después Web3 para no hacerlo tan abstracto, porque en Web3 como que te tenés que imaginar cosas que hoy no están, ¿no? Pero de vuelta, capaz que Web3 lo podés ver como un banco y vos, no sé, vas a AVE o a cualquier protocolo y haces una interacción y el protocolo no te da ningún tipo de, si querés, scoring por lo que por el track que tiene de tu historial de wallet, por ejemplo, por decirte algo. Suponete que yo sea muy de gen y siempre me apalanque y qué sé yo. Entonces, a lo mejor a mí que hago eso, AVE me tendría que incentivar o mostrarme, no sé, por qué me convendría o darme algún incentivo específico en AVE para hacer ese tipo de operatoria. Y al que simplemente va y siempre deja un colateral muy grande y cada muy tanto saca un pequeño borrow y lo devuelve rápido, tiene un perfil totalmente distinto y capaz que la acción que tendría que dar AVE a otro perfil es totalmente distinta, más personalizada a su perfil. Y eso no lo hace ni AVE ni nadie, o sea, simplemente hay un, si querés, funcionamiento, un algoritmo genérico para todos los usuarios, como si todos fuéramos iguales, digamos, y nada, las empresas no funcionan así, las empresas hacen algo un poquito más dirigido, las empresas de la economía tradicional, digo, ¿no? Y en Web3 tenés como decía antes, o sea, no solo que puedes hacer lo que hacen las empresas tradicionales o las de Web 2, que no lo hacen todavía de Web 3, sino que encima tenés todos los datos transparentes, tenés todo el tracking de todas las wallets, no solo en tiempo real, sino que minuto a minuto, sino que encima tenés de toda la competencia. Es como si, no sé, vos sos Starbucks, es como que vos tuvieses abierto y ver cada vez que viene un cliente, vos sabés la cantidad de veces que fue a todos los Café Martínez o a todos los cafés y bares que hay en toda la ciudad y tenés todo el track de ese usuario en tiempo real. Entonces, obviamente que la experiencia de usuario que le podrías dar con toda esa información es mucho mejor que si solo tenés la información de Starbucks, que a veces ni eso tienen. Así que bueno, nada, me parece que hay para recorrer un camino enorme ahí. No sé, las empresas hoy se manejan las de economía tradicional con lo que llamamos un CRM, ¿no? Que es un sistema para justamente customizar o mejorar la relación que tienen con sus clientes, sus prospectos, etc. O para optimizar esos embudos y demás. Y bueno, hoy eso en Web3 no existe. O sea, algo tan sencillo, una herramienta que ya hace 20, 30 años se usa le digo Web 2, pero en realidad es la economía real, ¿no? Eso que existe en DeFi o en Web3 todavía no, o sea, las herramientas están, las podríamos aplicar y no nos aplican, y a eso le puedes agregar toda esa capa que yo te diga que es el open source de la data, ¿no? Que vos tenés la data en tiempo real de toda tu competencia, de absolutamente todo. Entonces, nada, el camino para recorrer es enorme, es enorme. Es como que estamos en el escalón 2 y hay 68 escalones todavía por ahí adelante para seguir avanzando y bueno, hay que hacerlo. Me genera ese comentario de los escalones ansiedad y entusiasmo. Sí, como, sí, la, sí. como la doble vara, ¿no? Como decir, bueno, ¿y qué es lo próximo que se viene, no? Y Claro, es que enseguida querés, tipo, viste cuando me decía Nati, en un momento dijo, bueno, inteligencia artificial con datos, y vos decís, claro, está bien, está buenísimo, o sea, y vos tu cabeza empieza a volar y decís, se pueden hacer 1.000.000 de cosas, pero todavía estamos, es como estar mirando el escalón 70, y vos todavía estás en el 2, viste, decís, che, pero tenés que subir todos estos escalones para llegar ahí. Pero ahí sí, es súper, sí, te da un poco de no, ansiedad. es hermoso, es una ansiedad hermosa, me encanta. Vos sabés que nosotros, este podcast se co-construye con la comunidad, entonces siempre nosotros invitamos a la audiencia a que nos transmita sus preguntas, ¿no? Así que ahora llegan justamente ese bloque, las preguntas de la audiencia, y hay una que nos hace Sebastián que
A ver, vos cómo la ves, dice, ¿es el mercado un gran casino? ¿Se le puede ganar a la banca? Buen punto. A ver, el mercado, como viste que yo en un momento en la intro dije, ojo que hay como tres, si querés, para simplificarlo, tres como esquemas, ¿no? El esquema muy sencillo que es predecir la temperatura media que va a ser en una época del año. Entonces vos tenés pocas variables, ¿viste? La distancia al sol, en función de la rotación de la Tierra, o sea, si vas a estar en una estación u otra, el momento del día en que sale el sol y el momento de la noche en que se oculta, con un par de variables, este, sacás, y eso con datos del pasado, sacás el rango de temperatura media, es todo física, no hay mucho que inventar ahí. Después tenés un modelo intermedio que es la misma framework de la física, pero ya con teoría del caos, o sea, con millones de variables, con muchas, 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 muchas variables. Que eso podría ser predecir de acá a 2 meses, no sé, las precipitaciones en toda una región. Entonces eso es un poco más complejo, bastante, muchísimo más complejo porque intervienen lo que decíamos de teoría del caos. Y después es un tercer framework que es esa teoría del caos sumándole la acción humana, donde ya no son reglas de la física, porque las precipitaciones se pueden, digamos, predecir mirando, digamos, todos los vientos y todas las capas de aire, de las mareas. Y bueno, si vos tuvieses un framework donde podés volcar una dimensionalidad muy, muy alta de datos, podrías eventualmente hacer un modelo casi perfecto. Ahora, cuando interviene la acción humana es un caos, porque un solo loco que te puso una bomba en un tren y te cambió toda la realidad de un día, en la bolsa o en donde fuera, ¿no? Entonces, por eso yo decía el ejemplo de Taleb del pavo y el Día de Acción de Gracias. O sea, por más data que tengas del pasado y el pavo esté seguro que al otro día le van a venir a traer la comida a la misma hora que siempre, al otro día viene el chabón con el cuchillo y le cortó el cuello. Y es totalmente impredecible porque parece eso la acción humana. Entonces, en la bolsa o en las finanzas pasa eso. O sea, es ese tercer framework, en donde tenés no solo teoría del caos y una dimensionalidad enorme e imposible meter todo en un solo modelo, sino que encima tenés eso de la acción humana y esa imprevisibilidad de las cosas. Dicho eso, hay cosas. O sea, por algo Amazon es una empresa que tiene una tendencia, si vos ves la tendencia a largo plazo del precio de Amazon de hace 20 años a hoy, y es una empresa que eso tiene que ver con lo que vende, con sus balances, con cómo crece como empresa, y tiene un comportamiento muy distinto al que tuvo, no sé, Kodak, por ejemplo, o Xerox o otras empresas. Entonces, nada, o sea, hay cosas que, o sea, hay una lógica, o sea, no es tipo azar puro o es como jugar a la ruleta, no es eso. Pero tampoco es algo sencillo de sacar ese sesgo. O sea, hay tanto ruido, en finanzas lo llamamos ruido blanco, en estadística, en ruido blanco, o sea, hay poca señal, hay una señal, si querés, del 10% y 90% de ruido, por poner un número cualquiera. Entonces, filtrar ese 10% de señal con un 90% de ruido es muy complejo. Entonces, se hace muy difícil, lo cual no implica que no se pueda hacer. De hecho, hay centenares de inversores que lo logran, la mayoría no por mucho tiempo, eso es otro punto también. Hay inversores como James Simons, justo hoy tuiteé una cosa de James Simons porque está con el tema de los ADRs y de algunas empresas argentinas. Es un tipo que hizo un fondo de inversión basado en análisis cuantitativo y todo este tipo de cosas. Y sí, durante 40 años le ganó al mercado, o sea que claramente poder se puede. No son los que más abundan ese tipo de ejemplos, pero los hay y hay bastantes. Pero bueno, sí, lo que dije, es bastante complejo, y no es así soplar y hacer botellas, y son muy pocos los que tienen ese track record de decir, mirá lo que le sacó durante este tiempo, porque también puede ser uno que dice, che, mirá, durante un año me fue bárbaro. Bueno, sí, pudo haber sido suerte también. El tema es mantener ese track record de ganarle al mercado durante 30 años. Ese es el punto, ¿no? Que es lo que es bastante complejo. Un año, si tenés un poco de suerte, cualquiera lo podría lograr. Pero bueno, sí, poder se puede, pero la respuesta es que es extremadamente complejo. Y ahí recién lo que hablabas, ¿no? De los sesgos y cómo, digamos, basándonos en los números, en tanto estadística como matemáticamente,
se puede tal vez tener una buena, digamos, una buena racha, pero que también, digamos, hay muchas cosas que pueden influenciar, ¿no? Una de las preguntas también de Sebas es que a veces la gente habla mucho de análisis técnico y como que para algunos el análisis técnico es medio como una astrología de mercado, como que tal vez no tiene tanto, digamos, tanto fundamento, o sí. De hecho nombra que Maslatón usa Elliott Waves para hacer su análisis y la pregunta es un poco más por este lado, ¿no? ¿Cuánto la parte, digamos, matemática detrás puede explicar o realmente ajusta, ya sea las ondas de Elliott o por ahí algún otro tipo de acercamiento o approach? Y para cerrar tal vez con esta pregunta un poco nerd o muy específica, es si en pocas palabras y de una manera simple para mortales podés hacer como una explicación de qué es un random walk y Monte Carlo. Ok. A ver, empecé por análisis técnico. Análisis técnico hay como también está muy bastardeado porque llaman análisis técnico a lo mejor a decir hay una figura de triángulo con forma de cono, qué sé yo, o sea, inventan nombres a esas figuras y dicen esto dibuja como un no sé qué, y cuando está este dibujo es que sube o que baja, qué sé yo. Eso es cualquier fruta, obviamente que no resiste el menor análisis, no es impact testeable, no tiene mucho sentido hacer eso. Hacer como dibujitos de triángulos en un random walk y decir que si se forma un triángulo de determinada forma va a subir o va a bajar algo. O sea, eso desde ya es medio como jugar a hacer dibujitos en un chat. Ahora, dentro de lo que podríamos clasificar como análisis técnico está en el estudio de tendencias y resistencias o soportes, y eso sí, es lo que yo te decía, por ejemplo, Amazon. Viene hace 20 años creciendo con un determinado ritmo, vos ves los balances, ves las ganancias que tiene, ves la línea de tendencia, cómo la va respetando, creciendo con determinada, obviamente siguiendo los ciclos de mercado, ¿no? Viene un 2008 y se derrumba todo, viene un 2020 con el COVID y se derrumba todo, pero después cuando se recuperan siguen siendo fieles a una determinada tendencia, que es la tendencia del crecimiento de la empresa. Entonces, eso de las tendencias, los precios de soporte y de resistencia, que podríamos clasificarlo como dentro de algo del análisis técnico, tiene un sentido. Cuando se llega a un precio de resistencia, por ejemplo, Bitcoin. Bitcoin tocó cerca de los $70.000. Y bueno, obviamente, cuando en algún momento vuelva a llegar por esa zona, va a ser una zona de tensión donde va a decir, che, mira, este era el máximo histórico. Y si se da en un contexto de que vuela todos los mercados y todo sube para arriba, capaz que esa resistencia la pasa como poste. Pero si se da en un momento de un mercado más tibio, más lateral y qué sé yo, capaz que está tratando de frenar esa resistencia y cada vez que llega a esa resistencia cae como una cosa, una fruta madura de un árbol, ¿no? Como que pum, rebote y cae. Porque nada, son cosas que se dan en el mercado. Cuando todos están mirando un precio y cuando llega ese precio se parte, te están esperando para vender cuando llegue ese precio y claro, cuando hay algo como muy obvio, se da como esa cosa de autoconstruida, ¿no? Así que bueno, hay cosas del análisis técnico que sí que rescato, que las miraría. A ver, no tomaría decisiones absolutamente basado en eso. O sea, sí, basado en cuestiones de mercado, cuestiones fundamentales, cuestiones del mercado en general, ¿no? De la coyuntura. Y a su vez también eso como una herramienta más. Elliott, particularmente, me parece impact testeable también, es como hacer dibujitos en un triangulitos en un gozo y que si sea, porque o sea, cuando algo no es muy, viste que te dice la onda 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la A, la B, la C, y todas son entre X y Y, o sea, nunca hay si vos me decís matemáticamente, la onda 1 es un 78%, la 2 es un retroceso del 24%, y vos podés modelar eso, yo digo, bueno, con ese modelo yo te lo backtesteo y veo si eso se cumplió o no en el pasado. Pero como es todo medio relativo a ojo, ¿viste? Las ondas pueden ser más o menos un poco más grande, más chica, no, es imposible backtestear, siempre vas a encontrar un modelo que se ajusta a ese relato. Ex post vas a encontrar un dibujo que sea, mira, la 1, la 2, la 3, la 4, pero mirando para adelante no te sirve como herramienta predictiva, absolutamente para nada. Así que eso es lo que pienso de Elliott. Y después, ¿cómo continuaba esto del análisis técnico? No, en la última era más que nada el tema de explicar en palabras simples para mortales
bueno, hablaste un poco ya de, o lo usaste como parte de la explicación respecto a, ay, se me fue ahora la palabra, bueno, ya me va a venir a la mente, Random Walk, ahí está, no me salía, Random Walk y Monte Carlo. y Monte Carlo, eso. Bueno, Random Walk es lo que dice la palabra, camina, es como un borracho caminando que no sabes si va a ir para la izquierda o para la derecha. ¿Viste? Cuando vos ves un borracho que va medio tambaleando, bueno, eso es Random Walk. Que en la bolsa, nada, es un activo o sea, que puede ir para arriba o para abajo. Porque vos, a ver, por ejemplo, vos mañana o en este mismo momento puede haber 50 tipos con mucha plata comprando Bitcoin, o al revés, 50 holders con mucho Bitcoin vendiéndolo. Y a lo mejor hay 50 y 50 y se dan justo que al mismo tiempo se equilibran y el mercado queda lateral. Pero a lo mejor los 50 que querían comprar van primero a comprar y los otros a vender, entonces pega un pump para arriba y después un dump para abajo. O al revés. Vienen primero los 50 que vendían y después, o un mix de diferentes combinaciones. Entonces, eso es totalmente impredecible. Son como, a veces un gráfico que está bueno, porque todo esto viene, el Random Walk viene, vos lo podés ver con movimiento browniano, y vos esto capaz que te lo imaginás así. Imagínate una pelota de fútbol gigante como el círculo de la cancha de fútbol, viste que hay como un círculo en la mitad de la cancha. Imagínate una pelota una pelota de fútbol así grande, y un montón de tipos alrededor de esa pelota, todos pegándole patadas al mismo tiempo. Algunos más fuertes, unos están cansados, otros tienen más fuerza, y así, y todos como pegándole patadas a esa pelota gigante en el medio de la cancha. Entonces la pelota se va a ir moviendo en forma media random. Ahora, si los 50 que están del mismo lado patean primero y los otros 50 se quedan parados, le va a pasar la pelota por arriba, porque obviamente hacen más fuerza de un lado que el otro y se desequilibra, ¿no? Bueno, eso es lo que pasa en el mercado. Hay un montón de actores, muchos comprando, muchos vendiendo, y se termina generando esa especie de random walk, en donde en el largo plazo el activo va a seguir sus fundamentals. Por eso yo digo que hay una señal, pero a lo mejor es ese 10%. El otro 90% es ruido, son los 100 tipos pateando la pelota al mismo tiempo, que hace como que se genere tanto ruido blanco que sea muy difícil filtrar la señal limpia de todo ese ruido. Entonces, eso es, digamos, el random walk, la parte del 90% de ruido. Lo que nos interesa es filtrar la parte de señal. Con respecto a Monte Carlo es una técnica que se usa para, digamos, lo que llamamos fuerza bruta. Se usa para simular una situación. Suponete que vos decís, mira, cada vez que un activo, no sé, sube más de poner Bitcoin, cada vez que Bitcoin sube en una hora más de, qué sé yo, un 4%, a la siguiente media hora cae un 2%. Suponete que tengas esa tesis. Agarraste muchos gráficos, los analizaste y decís... Yo me acuerdo que en una época en Twitter jodían con el patrón Bart Simpson, que era como que venía todo derechito, pegaba un pump y hacía como un... Como el pelito de Bart. Sí, hacía como que así y después ¡pum! Un dump, ¿viste? Y el cripto como que se dio bastantes veces una cosa así, jodían mucho con eso, era muy gracioso. Bueno, cuestión que, ponele, suponete que tenés la tesis que digas, bueno, cada vez que en X rango horario, no sé, en una hora, en el time frame de una hora, en X cantidad de velas, sube más de X% después del pelito ese de bar, ponele después de X cantidad de velas, después baja X porcentaje, ponele que tenés la tesis. Entonces, ¿qué haces? Decís, bueno, mira, haces un Monte Carlo. ¿Qué es un Monte Carlo? Decís, bueno, voy a simular 1.000.000 de situaciones en los que yo, cada vez que detecto, agarro todos los datos del pasado, ¿no? Entonces, cada vez que detecto la primera parte de la tesis, que es la que sube más de un 4% en no sé cuántas velas, aplico una señal de compra. Quedo comprado esperando X cantidad de velas, que sería la parte del rulito, y después ahí vendo, porque estoy esperando que después ahí baje. Al revés, ¿no? Cuando subió, porque lo dije al revés, cuando subió, vendés y esperás a que baje para recomprar o algo por el estilo, metés un short cuando sube o viceversa. Bueno, si vos tenés esa tesis, ¿qué puedes hacer? Si, bueno, hago un Monte Carlo, hago correr un programa que haga 500 veces una cosa, a ver cómo se comportaba o sea, cómo me hubiera ido tradeando con esa idea, con esa lógica. Es como un backtest, pero también se puede hacer, a ver, como que hay dos formas de hacer esto. Hay una forma de hacerlo específicamente con los datos del pasado, que sería un backtest, y
y una forma de hacerlo simulando datos del futuro que no conoces, que sería un Monte Carlo. Es el mismo enfoque de hacer por fuerza bruta la repetición de una misma acción de trading miles de veces, millones de veces, pero con dos enfoques distintos, o hacerlo con datos reales del pasado a ver cómo te hubiera ido, que es un backtest, o simular datos futuros que no tenés, que sería un Monte Carlo. Bueno, la verdad que vos sabés que esta sección se llama el tema nerd de la semana. Yo creo que acá definitivamente Nos fuimos a hemos Argentina. hemos coronado esta sección pero como con un invitado de lujo, ¿no? La verdad, tenemos, de hecho, te cuento, llegaron como muchísimas más preguntas que, bueno, lamentablemente en un momento tenemos que dejar ir, pero que nos quedan para la próxima porque, bueno, este tema dispara mucho y como bien vos dijiste antes, las preguntas se vuelven más o menos complejas de acuerdo a la base que tiene también la audiencia, ¿no? Así que nos han quedado bastantes preguntas buenísimas que, bueno, a mí me da como pena no llegar, pero sí, obviamente que invitamos a la audiencia a que las hagan en nuestro Twitter. Nosotros después vamos a subir también un resumen de este episodio. Y bueno, y como bien vos nos dijiste, estás muy activo ahí en Twitter, así que todos los comentarios y preguntas de la audiencia que sean para ir subiendo estos escalones, ¿no? Son bienvenidos. Así que de nuestra parte, agradecerte por el tiempo que te tomaste, realmente por también la manera en que nos explicaste y lograste transformar estos temas por ahí más complejos, ¿no? Más difíciles en cuestiones que podemos identificar en el día a día, como lo puede ser un café. Así que muchísimas gracias, realmente estamos como acá, al menos puedo hablar por nosotras tres, azoradas y con muchísima expectativa. Yo ya me quiero anotar no sé, en un curso de matemática. Porque bueno, me parece tan estimulante y tan increíble todo lo que se viene que es un gran momento para estar vivo, ¿no? Y viendo Para volver a los todo. 20. Ojalá pudiéramos volver Sí. a tener todos esos años por delante por todo lo que se viene. Es algo que nos vuela la cabeza. Bueno, pero no sabemos si la matemática no lo va a resolver eso también, ¿eh? Hay una rama genérica que en un momento de la Sí. charla me habían preguntado del tema del roadmap para aprender estas cosas. Hay como una carrera genérica, si querés, que une un poco todos estos temas, lo llaman Data Science, que como que engloba un poco de Data Analytics, un poco de algo de tecnología, un poco de algo de herramientas para tratar datos, algo de base de datos seguramente también, si es un buen curso. Así que capaz que para los que están recién incursionando en estos temas y no saben si ir por el lado de matemática, por el lado de tecnología, capaz que como que busquen tipo algo así más genérico. Data Science es como un genérico que tiene un combo, un popurrí de cada cosa, digamos. O sea que el que hace un curso de Data Science no va a ser ni especialista en modelado matemático, ni especialista en tecnología, va a tener un poquito de cada cosa, digamos, pero como para introducción al tema me parece que es como lo genérico, el primer paso, podría andar bien por ahí. Es el meme de los quiero a los dos, ¿no? O sea, ¿por qué Sí. elegir si podemos tener a ambos? Bueno, sí. Y pasa que también o sea, cada uno de los dos es todo un campo, ¿no? O sea, son muy amplios. Claro. No, pero yo creo que de verdad, con todo lo que nos aportaste hoy, va a haber mucha gente que se va a querer meter más en el tema, al menos como un hobby, ¿no? No digo que estemos acá tratando de torcer voluntades para que más gente se sume al ecosistema y a estas profesiones, pero sí desde el punto de vista del interés, ¿no? Que esto, como recién dijiste, ¿no? Abarca también la genética, es decir, las aplicaciones son realmente infinitas, desde un café
hasta, quién sabe, la vida y la juventud eterna, como en algún momento vendían esos brebajes en la antigüedad. Así que la verdad, muchísimas gracias por el tiempo que nos brindaste. Animo a la audiencia también a que te siga en las redes, a que descubra estos libros que seguramente, de nuevo, estamos nosotros en estos pequeños pasos que se están dando y que lo que se viene es tan inmenso y tan estimulante que vale la pena transitar esos caminos. Bueno, gracias a ustedes por la invitación y ya, un placer, obviamente. Bueno, y ahora sí vamos a pasar entonces a nuestra sección, porque no solamente hablamos de matemáticas, sino que también hablamos de cómo continúa esto, cuáles son las recomendaciones que tenemos para nuestra audiencia y para los que quieran meterse un poquito más en la matemática y en todo lo que nosotros estuvimos hablando, entre otras cosas, las finanzas quant. Así que próxima sección, WeTalk es servicio. Y de esta manera terminaba la entrevista espectacular que tuvimos con John Galt. Pero pará, no te vayas todavía, que nos queda esta última sección de WeTalk es servicio. Es un lugar donde compartimos información relevante, links de interés que te pueden ayudar a seguir profundizando en el tema de la semana. En este caso les quiero recomendar el libro, uno de los libros de John Galt, que se llama Libros de Python para Finanzas Quant, de Juan Pablo Pisano, que es el nombre detrás del seudónimo. Él escribió no solo uno, sino una serie de libros muy, muy interesantes para aprender finanzas quant, y los pueden encontrar en Mercado Libre. Sí, vamos a dejar el link con toda la información para que ustedes, si quieren, de hecho no hay un único link, vamos a dejar de los 8 tomos que están publicados, pero van a encontrar que dentro del usuario pueden comprar de a uno. Y bueno, la verdad es que yo los tengo y son súper didácticos, están escritos de una manera hasta simpática, por no decir graciosa, con ejemplos y hablándote en papel como si estuviera John Galt al lado tuyo sentado explicando, así que no se los pierdan. También vamos a dejar otros links. Uno que habla, es un artículo en Medium que habla de cómo podemos usar ChatGPT, que hablamos en el capítulo de inteligencia artificial, para, por ejemplo, modelar una herramienta de análisis de precios o trading. Obviamente no es un consejo financiero, ni mucho menos, pero creo que empieza a unir los campos de la inteligencia artificial que hablamos con lo que hablábamos hoy respecto a analizar tendencias y datos pasados para pronosticar futuro, así que pueden echarle ahí una mirada. Y también hay algunos best practices en Data Science, que también los vamos a dejar el link en la descripción del video, para que ustedes puedan ver como qué pasos seguir para poder construir de manera robusta un modelo de análisis de datos, al menos para los que recién están empezando. No estamos hablando de algo súper complejo científico, ¿no? Y también tenemos recomendaciones por parte de los usuarios. Como ustedes saben, siempre durante la semana charlamos en Telegram del tema que va a ser el tema nerd de la semana. Y Sebastián nos compartía 3 lecturas que tienen que ver con esto de la aleatoriedad de los mercados y un poco lo que conversamos hace un rato con John. Los 3 libros son A Random Walk for Wall Street, Fooled by Randomness y The Black Swan, que seguramente lo escucharon nombrar, o El Cisne Negro, como se traduce en español. Estos libros los pueden encontrar en Amazon. Son casi una lectura obligatoria si te interesa el tema de los datos, la aleatoriedad y los eventos que pueden como desencadenar cambios inesperados. Sí, totalmente. De vuelta son lecturas más que recomendadas, pero también cada uno de ustedes puede hacer su propia búsqueda. Así que bueno, todo eso va a quedar. Si tienen alguna duda o algún comentario o pregunta, dejen todo escrito en nuestro Telegram o en la cuenta de Twitter. Nosotros le vamos a pasar esas preguntas directamente a John para que las pueda contestar dentro de la comunidad, sabiendo que el capítulo quedó grabado. Pero también siéntanse libres ustedes de contactarlo directamente, como nos explicaban hoy en
en el episodio. Él lo que más lee es Twitter, así que siéntanse más que libres de escribirle. Es súper, súper fácil contactarlo y sacarse todas las dudas o si tienen alguna guía que le quieran pedir más personalizada. Así que, Jor, pasamos a cómo contactarnos para ir cerrando. Dale, Nati. Ahora sí, en la pantalla van a poder ver un código QR que al escanearlo los va a redirigir a nuestro Linktree. Nuestro Linktree es /WeTalk con el 3 en lugar de la E. Y ahí van a encontrar agrupados todos los links de interés que tienen que ver con nuestro podcast y con nuestra comunidad. Van a encontrar el link a Spotify, a YouTube, a Twitter, a la comunidad de Telegram, así como también nuestro email. Son diferentes formas en las que pueden ponerse en contacto con nosotras. Así que, bueno, los esperamos en nuestras redes sociales y los esperamos el martes que viene en el siguiente episodio. Sí, esperemos que la tecnología no nos falle y no tengamos que hacer todas estas idas y vueltas. Le pedimos 1000 perdones, pero también les agradecemos la paciencia y el aguante que han tenido para salir adelante como salimos esta semana y ver de resolver técnicamente lo que ha venido pasando. Así que gracias a todos, buenísima semana por delante y nos vemos la semana que viene. Chau, chau.